El historiador Alejandro Olmos Gaona expone al cipayo de Milei y su plan oscuro de entrega con el FMI. Esto es mostrar una vez más cómo Milei gobierna dictatorialmente, haciendo lo que se le canta, riéndose del Estado de Derecho y del orden jurídico. El delegado de Trump para América Latina lo demonizó a Milei, nunca lee y habla ante un auditorio bien iluminado, siempre tiene luces bajas, pues claro, se notan algunas cuestiones físicas que no quiere mostrar, que pretende con su físico, con sus actuaciones, con todo lo que está haciendo y además con ese grado de violencia con la que habla, esa especie de tuiteo que hizo en la red X, hablando de zurdos hijos de puta, vamos a ir a buscar. No hay antecedentes de un presidente argentino que haya utilizado ese lenguaje amenazante y violento. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se da esta cuestión? ¿Qué es lo que nuestros patrióticos dirigentes tuvieron que hacer para que tenga sentido que la Suprema Corte de un país en realidad dicte embargo a otro? En principio, la Corte Suprema no dictó nada, rechazó el certiorari que había interpuesto el gobierno argentino. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema en la Argentina a través del artículo 280? Directamente lo rechaza sin fundarlo, porque entiende que no es un tema de la Corte Suprema y en consecuencia deja firme la sentencia ordenando el embargo. Bien. Ahora, como siempre pasa en la Argentina, la gente se horroriza de las consecuencias, pero no va a las causas. ¿Por qué es esto? En primer lugar, 310 o 319 millones de dólares es nada al lado de los 470.000 millones de dólares de la deuda, ¿no? Es simplemente apenas alguito. Sí. Pero lo que ha preocupado es que, como existen fondos de la Argentina, en el Banco de la Reserva Federal, que nos van a embargar. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es una historia muy vieja y comienza en 1992, cuando se hace la operatoria Brady. La Argentina entra en el plan Brady, por la cual supuestamente se iban a canjear títulos por otros con un gran descuento. El descuento era alrededor del 25%, pero era una ficción, porque los títulos argentinos varían el 17% de su valor. El gobierno sobre 100 tuvo un descuento del 25%, o sea que tenía que pagar el 75%, cuando eso de 75 valía 17%. Pero bueno, eso es entrar en determinados preciosismos que no me interesa señalar acá. Simplemente, esto tiene que ver con ese plan donde el Citibank y JP Morgan implementaron con un conjunto de bancos toda una operatoria que fue un plan financiero instrumentado durante toda la década del 90. Para acceder a ese plan financiero se le exigió a la Argentina vender las empresas públicas, se le exigió modificar la legislación laboral, se le exigió privatizar el sistema jubilatorio, tal como surge de cartas confidenciales enviadas a los bancos por el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ahora bien, esa operatoria Brady fue toda una estructura donde los bancos acreedores redactaron los contratos, redactaron las opiniones legales de los propios abogados de la Argentina, del Procurador del Tesoro, del asesor letrado del Banco Central, para que dijeran lo que ellos querían que había que decir. Y en esos contratos, y de acá viene el porqué del juicio, la Argentina renunció a todo. Renunció a su inmunidad soberana, se sometió a la legislación extranjera, se sometió a las Cortes de Nueva York, renunció a cualquier acción que pudiera corresponderle para discutir este tipo de cosas. Entonces, claro, para la legislación de los Estados Unidos, cuando un país, si en la Argentina, por ejemplo, de acuerdo al derecho romano-germánico, nosotros en un contrato que firmamos podemos renunciar a cosas, pero esas cosas que las renunciamos pueden ser válidas o no, porque no pueden afectar el orden público. Es decir, vos podés firmar algo con alguien y si eso para el derecho argentino no es válido, por más que lo hayas renunciado, no te lo pueden exigir. Ahora, en el derecho anglosajón, que es lo que rige en Estados Unidos, que es fundamentalmente donde se habla de la autonomía de la voluntad, si vos renunciás y te sometés, bueno, atenete a las consecuencias. Mucho más que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Cuando un país renuncia a su jurisdicción y se somete a un tribunal extranjero, puede ser sometido a juicio en ese tribunal, pero sigue siendo inmune respecto a la ejecución. Es decir, te pueden condenar, pero no te pueden ejecutar. Eso es lo que pasó cuando el doctor Kirchner emitió el canje de deuda del 2005, donde si bien renunció a la inmunidad de acción, no renunció a la inmunidad de ejecución. Y cualquier acto derivado de esos bonos tenía que venir a ejecutarse en la Argentina. En el caso de los bonos Brady, no. Menem renunció a todo, a la inmunidad de acción, a la inmunidad de ejecución, Te digo un detalle que es clave. Claro, yo a veces cuando he leído todos los diarios en estos días por este tema, nadie dice nada de esto, ¿no? En una de las cláusulas de los bonos Brady se establece textualmente así, que si esa operación fuera nula, ilegal
no ejecutable, el país renuncia irrevocablemente a pedir la nulidad, a solicitar la ilegalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como vos te das cuenta, nos entregaron de pies y manos. Sí, sí. Entonces, ¿qué se puede pretender ahora? Que la Corte de Nueva York diga que no, que la Argentina tiene razón. Señor, vos te renunciaste a todo y ahora atenete a las consecuencias. Es increíble bueno, que te voy a descubrir a vos que, nada, sos un luchador solitario en un tema en el que la entrega es el vector principal. Pero qué locura, ¿no? Es realmente una infiltración, es una traición desde adentro. Y un detalle, que lo mencioné al pasar, para que esto fuera perfecto, los abogados de los bancos redactaron la opinión que debía tener el procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional. Entonces mandaron la opinión en inglés, se tradujo en el Ministerio de Economía y el Ministerio la mandó a la Procuración y el procurador firmó lo que le exigían los bancos sin cambiarle una coma. En la parte final de su dictamen llegó al extremo de decir que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en la opinión de los abogados norteamericanos. Es decir, unos bonos sometidos a la legislación de los Estados Unidos, el procurador dice que no conoce la legislación, entonces se confía en lo que le digan. Ahora, ¿vos creés que en un canje de deuda, como fue el Brady, de 32.000 millones de dólares, no se podía tomar un mes y medio para estudiar la legislación norteamericana? Si lo hubiera interesado, sí, obviamente. Sabés que había leído, te lo voy a decir de manera, sabés que soy un tipo interesado, pero bastante analfabeto, por eso me gusta mucho charlar con vos para aprender. No digas eso. Estuve leyendo que el presidente Milei estaba pensando en el último acuerdo con el FMI, no pasarlo por el Congreso. Había una frase muy graciosa, porque decía que este nuevo acuerdo no implicaba un nuevo gasto, que me pareció muy gracioso, pero por favor, enséñanos cuál sería la gravedad de esta noticia que surgió hace poquito. Claro, una de las cosas terribles de todo esto, Simón, es cómo se le miente a la gente. Es decir, primero cuando se mandaron las reservas de oro al exterior, hasta hoy nadie sabe para qué se mandaron. ¿Sigue desaparecido? Después de la denuncia que hizo el de la Asociación Bancaria, el ministro se limitó a decir que acá no pasaba nada y si la mandaba al exterior iba a dar rentabilidad. Mentira, el oro en ningún banco exterior da rentabilidad. Sí, me acuerdo que... O para venderlo o para garantizar alguna operación crediticia. Hiciste esa denuncia públicamente acá con nosotros, sí. Claro, respecto a todo el fondo, cuando Martín Guzmán arregló con el Fondo Monetario a través del acuerdo de facilidades extendidas, determinó que toda la deuda de Macri que se debía se iba a pagar con fondos que le iba a enviar el Fondo Monetario, cosa que el fondo hizo, mandó todos los fondos para pagarse a sí mismo. Y que después, a partir del 2025, este año, durante 10 años, se le iba a devolver al fondo todos los años la plata que el fondo nos había prestado. Ahora, ese acuerdo está vigente. ¿Qué es lo que quieren negociar ahora? ¿Pedir más plata? Esa es la realidad. Porque como el acuerdo que hizo Macri con el fondo fueron 57.000 millones de dólares y llegaron a más de 45, porque bueno, cuando ganó Fernández se frenó todo, entonces ahora lo que quieren es volver a endeudar a la Argentina. Es mentira que esto no es nueva deuda, porque si no fuera nueva deuda, ¿qué tienen que negociar? Claro. Si ya hay un acuerdo firmado en el 2022. Y por otra parte, lo grave es que cuando se hizo el nuevo acuerdo con el fondo en 2020, el ministro Guzmán mandó un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado por unanimidad, por el cual todo acuerdo con el fondo debía pasar por el Congreso de la Nación, modificando el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Ahora, seguramente, Milei va, a través de las facultades del decreto 7023, firmar un decreto diciendo que no, que se modifica nuevamente la Ley de Administración Financiera y un acuerdo con el fondo no necesita pasar por el Congreso. Ahora, hay que ver si el Congreso de la Nación se banca esto. Yo creo que sí, porque se bancan cualquier cosa. Y hay que ver qué dicen los sectores de la oposición, porque esto es mostrar una vez más cómo Milei gobierna dictatorialmente, haciendo lo que se le canta, riéndose del Estado de Derecho y del orden jurídico. Y también habría que ver si el Fondo Monetario, ante una decisión de ese nivel, acepta negociar, porque más allá de las características del fondo, de las formas que tiene, los ajustes, los condicionamientos, trata de que las formalidades legales se cumplan. Habría que ver
si ante un decreto modificando una ley, algo que es legalmente improcedente, el fondo acepta eso. Es decir, es toda una expectativa que tenemos, no sabemos, y por otro lado, he leído las declaraciones de funcionarios del fondo que estuvieron acá, y hicimos conversaciones, fueron interesantes, pero hasta ahora no hay nada concreto. Igualmente, y es una pregunta, te imaginarás ante ti, una pregunta. El fondo, creo recordar de alguna otra charla contigo, vos me corregirás o no, que ha incumplido la parte formal varias veces en esta relación tan extraña con la Argentina, ¿o no? Claro, sí, el fondo ha incumplido su propio convenio constitutivo. Me sonaba. Su propio convenio. No ha incumplido la ley argentina. Es decir, acá el tema es que si el fondo se arriesgaría a firmar un acuerdo en violación a la ley argentina. Bien. Porque una de las cosas que tiene el fondo en su estructura es que respeta formalmente las normas legales del país donde opera. Entendí. Y por otra parte, Eso. Alejandro Werner, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en un libro que escribió y se publicó hace 2 años, además de hablar muy mal de Caputo, habla precisamente de cómo el fondo toma determinados recaudos antes de hacer una operación. Entonces, hay que ver qué va a pasar ahora. Pero claro, como Milei se atreve a todo, a él no le importa nada de nada, y como cuenta supuestamente, entre comillas, con el apoyo de Donald Trump, y digo supuestamente ¿por qué? Porque en el mes de julio, Mauricio Claver Carone, que es el delegado de Trump para América Latina, lo demonizó a Milei, dijo que Milei no era amigo de Trump, que apenas lo conocía, que tenían dificultades para comunicarse porque Milei no habla inglés, entonces no era fácil hablar a través de un traductor, y que indudablemente no veía posible operaciones donde Trump favoreciera al gobierno argentino. Pero bueno, todo puede cambiar. Así que Milei no habla inglés. No habla inglés Milei, raro eso. O sea, es un gran adorador del país, pero nunca se ha puesto a estudiar. No, además te diste cuenta, yo creo que Cristina Kirchner lo hizo a propósito, cuando habló del ghostwriter, el que le fabrica los discursos a Milei, que a veces lo lee y se equivoca. Se equivoca porque entre las particularidades del presidente, nunca lee y habla ante un auditorio bien iluminado. Siempre tiene que haber luces bajas, pues claro, se notan algunas cuestiones físicas que él no quiere mostrar, entonces llega al extremo ese, ¿no es cierto? Es como que no sé qué pretende con su físico, con sus actuaciones, con todo lo que está haciendo y además con ese grado de violencia con la que habla, porque además del discurso de Davos, después esa especie de tuiteo que hizo en la red X, hablando de zurdos hijos de puta, los vamos a ir a buscar. Es decir, realmente, no hay antecedentes de un presidente argentino que haya utilizado ese lenguaje amenazante y violento. Sí, totalmente. Igualmente, bueno, su plan, él tiene formas de loquito, su plan no es de loquito, siempre va hacia el mismo lado, ¿no? No, claro, oíme, yo quiero aclarar, siempre aclaro esto, este no es el plan de Milei. Bueno. Atrás de Milei están los que realmente están operando. Milei, digamos, es la máscara, ¿no es cierto? Sí, es decir, de un grupo de señores con mucha plata que, total, si esto fracasa, y va a fracasar Milei. Ellos no van a fracasar nunca, Totalmente. Porque siempre están atrás. Alza, oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Guadalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo